Claro, porque Feijóo insiste en que él no sabe lo que es un CECOPI. En la declaración judicial que conocimos en detalle el 23 de enero, efectivamente él dijo que desconocía que era el CECOPI y que se hubiera activado en Valencia el día de la Riada. Llama la atención porque son planes de emergencias que han habilitado todas las comunidades, no ahora, sino desde hace muchos años. Por ejemplo, en Galicia se llama, si no recuerdo mal, Platerga, es un plan de 2010. Y en otras comunidades se ha activado pues, por cualquier circunstancia, incendios, lluvias, etcétera. O sea que efectivamente en la declaración judicial lo que quedó claro es que él dijo que no desconocía que era el CECOPI y que se hubiera activado. Esto ha llamado mucho la atención y es surrealista, porque Feijóo dijo ayer que conocía lo que era un CECOP, pero no un CECOPI. La única diferencia es que en el CECOPI está representada la Administración del Estado. Pero claro, es que la normativa gallega, como dice Mateo, recoge que es un CECOP y un CECOPI. Pero es que es más, es que Feijóo participó en un CECOPI en 2020 en Galicia, al menos en uno. Es que, ¿no? ¿Cómo es posible que quien preside la Xunta, quien está en un CECOPI, no sepa lo que es, Cristina? Pues sí, es muy difícil de entender, porque además los CECOPIs, como bien comentaba Mateo, se han ido incorporando a la legislación de las comunidades autónomas con total normalidad a lo largo de los últimos años. No recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, están ya plenamente implantados y son la estructura de emergencia habitual de una comunidad autónoma cuando tiene cualquier tipo de emergencia. Entonces no es una cosa extraordinaria. Al ciudadano de a pie a nosotros nos puede parecer algo raro y nos enteramos que existía cuando pasó la Dana, ¿no? O cuando han ido pasando las últimas emergencias, pero alguien que ha gestionado una administración autonómica tiene que saber lo que es porque llevan incorporado muchísimo tiempo y es el ámbito habitual de gestión de ese tipo de emergencias, donde se dan cita los servicios de emergencia, los responsables políticos y efectivamente en según qué ocasiones también la Administración General del Estado. Entonces es difícil de entender. Es que además ayer trató de colar algunos mensajes, algunas mentiras directamente sobre lo que ocurrió durante los primeros días de la Dana, cuestiones que recordemos, porque aquí nos hemos cansado de repetir, que han quedado desmentidas por la instrucción que está llevando a cabo la jueza de Catarroja. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Feijóo trató de centrar sus argumentos en la responsabilidad de otras administraciones, señalando no solo al gobierno central, sino también, y volvió otra vez, como si no hubiera pasado más de un año de aquello. Volvió a la conferencia hidrográfica del Júcar, a la EMET, insisto, cuestiones que ha desmentido por activa y por pasiva la jueza de Catarroja. Son muchas, numerosas las discrepancias entre los hechos, entre las verdades ya superadas por la instrucción judicial de Catarroja, como lo decías, y lo manifestado por Feijóo, que reiteró los mantras falsos defendidos por Mazón. Vamos con las más relevantes. El presidente del PP insistió en atribuir responsabilidad a la Confederación del Júcar y a la EMET. En su opinión, dijo, se demostrará que faltó información, pero tanto la jueza de Catarroja como los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia han concluido que la Generalitat tuvo información más que sobrada de ambas instituciones para atender la catástrofe, literal, que las advertencias de la EMET fueron claras, reiteradas y emitidas con antelación suficiente, de nuevo literal. Tampoco es cierto que la Confederación no advirtiera al CECOPI. Constan los correos y mensajes que no solo sirvieron para decretar la alerta hidrológica en la mañana del 29 de octubre en el río Magro y el Barranco del Pollo, sino que alertaron del incremento de pluviometría aguas arriba de este último torrente cada 5 minutos a través de la plataforma SAI. Feijóo también quedó en evidencia al afirmar que el gobierno de España fue contra la Generalitat desde el primer instante, cuando Mazón, la noche de la Dana, escribió al presidente del PP que tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Además, Feijóo alentó de nuevo el bulo de que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, dijo que la Dana se iba a terminar a las 6 de la tarde. Lo que dijo exactamente Bernabé aquel 29 de octubre es que la previsión era que la alerta roja durase hasta las 18 horas, pero que podía alargarse como finalmente sucedió. Feijóo también afirmó que el gobierno no ha destinado, abro comillas, ni un euro a carreteras, escuelas o centros sanitarios, pero la web Infodana, que recoge los datos oficiales y no desmentidos por el PP, refleja que el Ejecutivo ha ejecutado la inversión de 152 millones en reparar carreteras, muchas de ellas municipales, y concedido ya 1.745 millones para infraestructuras en las 78 poblaciones afectadas. Feijóo también aseguró que se ha reunido
reunido con todas las víctimas que han querido ir a su despacho, pero de nuevo esta información es falsa porque nadie recibió el pasado 14 de marzo a una delegación de la asociación que aglutina a la mayoría de damnificados que acudieron a la sede nacional del PP. De hecho, la presidenta del colectivo, Rosa Álvarez, desvela a la SER Ángels que 11 meses después nadie ha contestado a su petición de reunión con Feijóo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Y una cosa más que vimos en la comisión de ayer, en la comparecencia de Feijóo, pero que la hemos visto en otras comparecencias en comisiones de investigación, es la arrogancia y la prepotencia del compareciente. Los que preguntan, el resto de fuerzas parlamentarias, pueden ser más buenos o más malos en sus preguntas. Es verdad que también aprovechan ellos para hablarle a los suyos y para meter el argumento que ellos quieran colar. Pero el compareciente olvida la mayoría de las veces que está allí para responder a las preguntas que le hacen el resto de fuerzas políticas, la suya también, lo que pasa que no pregunta. Y ayer esa arrogancia y esa prepotencia quedó más que evidente en esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Ignacio. Yo espero que las víctimas no lo vieran. No, yo también. Yo lo espero, de verdad, porque fue un espectáculo muy lamentable, incluso para los niveles habituales de ese tipo de comisiones de investigación. Algunos datos, ¿no? Ese diputado de EH Bildu al que Feijóo culpa de los asesinatos de ETA es alguien que viene de Ezker Batua, de Izquierda Unida en el País Vasco, que cuando ETA mataba estaba manifestándose en contra de los asesinatos de ETA. Culpar a Óscar Matute de los asesinatos de ETA es no tener el más mínimo pudor o conocimiento de cuál fue el papel de Óscar Matute en esos años en los que ETA mataba, que no son los de ahora. Y luego sobre las afirmaciones que hizo, es que a estas alturas todavía la EMET, todavía Pilar Bernabé, todavía justificar lo injustificable, porque recordemos la razón por la cual Carlos Mazón tuvo que dimitir. Es que es tan sencilla como que en el momento clave de la mayor catástrofe de su comunidad autónoma, que él era el máximo responsable, estuvo desaparecido porque estaba con una periodista, no sabemos muy bien haciendo qué, pero desde luego no gestionando una alerta roja y unas inundaciones que acabaron siendo tremendamente mortales y que probablemente ese retraso provocó también un retraso muy negligente que investiga la justicia en el envío del mensaje de alerta a los valencianos que podría haber salvado vidas. De eso hablamos. Y eso que dice Feijóo de que él no es el jefe de Mazón, hombre, en su calidad de presidente de la Generalitat no, pero yo diría que tiene alguna responsabilidad el presidente del PP en lo que hace un dirigente del PP, o no tiene ninguna influencia en él, no tiene ninguna capacidad de decirle nada. Lo que ha pasado ahí es que durante un año el señor Feijóo decidió que no le interesaba más que defender a Mazón y aplaudirle, que es lo que hizo en distintas ocasiones a lo largo de todos estos meses, desde que pasó la fatídica tarde de la Dana hasta que por fin Mazón dimitió. Todavía de Alberto Núñez Feijóo, todavía del Partido Popular, Junquera, vuelvo contigo, porque más allá de lo que pasó, del espectáculo que vimos ayer, es interesante saber qué piensan en Génova de lo que pasó, y la sensación que hay en el PP después del paso de Feijóo por la comisión es que, bueno, que cantan victoria, que les fue bien porque creen que la figura de Feijóo sale reforzada después de confrontar con los partidos que intentaron ser más incisivos con él. Justo eso, Ángels. Para ver lo que pensaban en Génova, solo había que escuchar ayer a Feijóo a la salida diciendo que se le había hecho corto, que 3 horas y media le habían sabido a poco. Hubo alivio en el PP porque, bueno, pues aunque ahora saquen pecho, no era un trance cómodo ni fácil, encima encastrado como estaba en plena campaña. Eso denunciaba ayer Tellado con Aimar. Él veía un intento de impulsar la campaña de Pilar Alegría. Yo creo que es evidente que esta es una comisión que tenía una finalidad y que hoy creo que ha fracasado, ¿no? Creo que la comisión de investigación de hoy es un ejemplo del ejercicio de politización de una comisión de investigación para ponerla al servicio de los intereses partidistas del gobierno, del Partido Socialista y de sus socios. Un intento que a juicio del PP le salió rana al PSOE. Lo de menos para los populares es que Feijóo dejara a los interrogantes ya conocidos por despejar. El líder popular no pisó a juicio del PP ninguna mina, soltó su visión sobre la catástrofe, criticó haber sido llamado antes que Sánchez o los responsables de AEMET o Confederación y concluyen en Génova. Vapuleó, dicen, a todos los grupos y destrozó al mirlo blanco de la izquierda, si llaman a Rufián. Análisis triunfalista, pues, el que hacen en el PP, donde le quitan hierro a las explicaciones que faltan sobre el papel de Mazón y también le quitan hierro a que siga a su manera en política, con su escaño y presidente de la comisión. Dicen fuentes populares que ya nadie se acuerda de él. Gracias, Junquera. A vosotros. Y claro, es que también yo a veces pienso que hay determinados políticos que deben pensar que somos tontos.
que la gente es tonta, porque escuchar a Miguel Tellado hablar de la politización de la comisión y de una comisión al servicio de los intereses partidistas, citaba Ignacio antes, Cristina, la comisión Koldo en el Senado. Esto mismo que dice Miguel Tellado sí, se le puede aplicar. O sea, es que parece que no nos damos cuenta. O sea, que como somos un poco justos. Una comisión que es como un río, que va sirviendo para todo, que empezó por Koldo, luego para Cerdán, en fin. Yo creo que es tan evidente que se comenta solo. A mí me llamó mucho la atención también en las declaraciones de Tellado esta justificación a esta concejal del Partido Popular que de manera espontánea y bueno, que se le salió así, se cogió un coche, circuló durante una hora, se fue a un mitin del PSOE y de allí de manera espontánea pues insultó al presidente de gobierno y volvió a casa espontáneamente. Dice, ¿ha pedido disculpas? No, ha pedido disculpas a los militantes del PP por el lío en el que la ha metido, pero no ha pedido disculpas, en fin, a los ciudadanos y a los militantes del PSOE, que es al presidente del gobierno, que es el que ha estado insultando. Pero claro, en esta situación en la que estamos hoy, el problema de fondo es que uno de los hallazgos de la extrema derecha mundial en los últimos 10 años es descubrir que insultar da votos. Que insultar de manera, bueno, pues lo puedes hacer a lo bruto como esta concejal o a lo sutil o no tan sutil con el me gusta la fruta que ha convertido en lema electoral el Partido Popular de Madrid y que hasta Feijóo ha coreado. Insultar da votos. Lo que dicen algunos expertos es que, claro, este político clásico del siglo XX, que era perfecto y que no decía una palabra más alta que otra, no se parece a la ciudadanía. Y que en un momento donde la representación consiste en parecer lo máximo posible al votante medio o a una parte de la sociedad, pues este tipo de discursos faltones, macarras, con un doble rasero evidente, pues funciona muy bien electoralmente en todo el mundo. Y no tiene ninguna penalización. Para mí el drama es ese, que es que me gusta la fruta da votos, no los quita. No, yo no sé si da Josep, luego voy contigo, no sé si da votos o no los da. Lo que pasa es que no podemos olvidar nunca una cosa. Para conseguir el poder tienes que alcanzar, sumar de algún modo la mitad más uno. Y este es un factor de simplificación evidente que está en el fondo y en buena parte es una causa de esta tendencia a la confrontación gratuita, al ruido por encima de otra cosa. Porque se convierte en una batalla y en una batalla que en un momento tiene la simplicidad del doy el golpe o pierdo. Y esto es un problema que está ahí, que lo sabemos y que la cultura democrática tendría que saber, torear de una manera menos agresiva, ¿no? Cristina. No, comentar que efectivamente, posiblemente el hecho de que eligieran el día de ayer para que Feijóo compareciera en la Comisión DANA del Congreso, pues tiene una finalidad política de cara a las elecciones. Como todas las comparecencias que fija el PP. Es que ahí voy, perdona, es que ahí voy. Como tiene la de Salazar, que va a comparecer el jueves en el Senado, a eso voy. Sí. O como estaba prevista la de Sumelzo, que finalmente... En una comisión sobre Koldo, recordemos, van a tomar declaraciones a Salazar. Una comisión, sí, en este caso sobre el caso lo Koldo. Quieren vincular al tema de los pagos en metálico. Seguro que le preguntan solo por eso. Pero vamos, si me dejáis exactamente, o sea, la misma finalidad, y que también querían que compareciera esta misma semana en el Senado, Sumelzo, por el tema de Forestalia y eso. O sea, que aquí, bueno, pues sí, pues posiblemente se eligió ayer para que fuera Feijóo, igual que el PP ha elegido el jueves para que sea Salazar, que hay que recordar que se hizo la foto con Pilar Alegría, todo esto ponerlo en el contexto de las elecciones aragonesas. Y en cuanto al insulto y a la polarización, la concejala a su casa, nada de disculpas, o sea, son comportamientos que no se pueden permitir y lo que tiene que hacer el PP es cesarla y decirle que se vaya a su casa. En todo caso, esto es como con la corrupción. La corrupción siempre son los otros y la polarización siempre son los otros. Hemos hablado del tema de los trenes y del perfil de un ministro, Óscar Puente, que creo que tampoco es inocente de crear un clima de confrontación y de bronca de insultos con muy buena parte de la oposición política, de los medios de comunicación y, en fin, casi de confrontación con la mitad de España. Y bueno, yo creo que hay en determinadas estrategias que si prosperan es porque colaboran muchos.